Hola, bienvenidos a este nuevo curso de Svelte. Hoy vamos a hablar sobre qué es Svelte. Vamos a saber primero los fundamentos y el curso va a ir progresivamente avanzando, dividido en varios niveles, en varios episodios, con la intención de hacerlo un poquito más digestible, de que podamos aprender cómo funciona el framework y eventualmente llegar a un entendimiento que nos permite crear aplicaciones de cualquier tipo. Este es básicamente lo que vendría siendo Svelte. Es un framework que está ganando muchísima popularidad, es utilizado por Apple, Spotify, New York Times, muchas otras compañías así. No es quizá tan popular como React por los momentos, pero está ganando muchísima popularidad y vale mucho la pena interesarse por él porque la comunidad sigue creciendo, es un framework muy nuevo y realmente es un framework que creo que merece la pena que le prestemos atención. Este es la página de Svelte, svelte.dev. Aquí podrían encontrar la documentación, los tutoriales, los paquetes, el playground, que vendría a ser una zona como para probar el framework, y el blog. Un poco más sobre Svelte. Es un framework que podría decirse es la continuación de React. Es un framework de desarrollo web, más que todo enfocado al frontend, en hacer un frontend reactivo, es decir, para hacer aplicaciones del frontend que sean muy interactivas. Bueno, para empezar a trabajar con Svelte, lo primero que necesitamos es tener una terminal. Yo estoy utilizando macOS, pero pueden utilizar Windows o Linux. Simplemente necesitan tener una terminal y empezaremos por acá. Si no tienen una terminal, les sugiero que encuentren un pequeño tutorial en línea de cómo obtener una terminal. Lo siguiente que necesitaremos es un editor de código. Si no lo tienen, yo recomiendo VS Code, el cual se encuentra acá. VS Code. Se llama Visual Studio Code y tiene diferentes versiones. Yo actualmente estoy utilizando uno que se llama Set. Este es el que yo utilizo, pero ustedes pueden utilizar el que a ustedes les convenga más o el que les guste más. Esas son mis dos principales recomendaciones. Primero que nada necesitamos instalar Node.js, y que viene consigo con un npm, que es un procesador de paquetes. Node.js nos permite ejecutar código JavaScript que no se ejecute dentro del navegador, es decir, código JavaScript que podamos ejecutar desde el backend. Podríamos ir a Node.js, a la página de Node.js, y aquí podríamos obtener Node.js desde acá. Hay diferentes maneras de obtenerlo, también dependiendo de la versión. Digamos que yo voy a seguir el tutorial tal cual como acá, pero ustedes si disponen de Windows o Linux pueden seguirlo utilizando los diferentes métodos. Hay diferentes maneras de obtener el Node.js, pero voy a seguir este tutorial ya que me parece más sencillo. Y yo seguiré por utilizar macOS, y me iré por el NVM. Creo que no existe. Tienen que ver qué opciones tienen para su sistema operativo. NVM no está disponible para Windows, pero no debería haber problemas si utilizan Docker o uno de estos.
Chocolatery o Volta. Yo simplemente iré por la versión de NVM, simplemente porque es la más oficial, mantenida, una forma de decirlo. Y lo único que tengo que hacer, si están siguiéndome en Mac, lo único que tienen que hacer es copiar acá y pegar. Y esto debería de seguir paso a paso todas las instrucciones, instalando la última versión de Node.js localmente utilizando NVM, que vendría siendo, para los que no saben o simplemente no están nuevos en esto, NVM es un manejador de versiones de Node. Simplemente le doy clic y empieza a instalar. Ok, so si ahora tipeo Node, ya entro dentro de lo que vendría siendo el sistema de emulación de Node. Puedo salir de acá con exit, pero podría sumar 14 más 14 y me da un resultado, lo que significa que está funcionando. Realmente no se necesita hacer eso, pero bueno, o si no le funciona el exit, creo que es, o sea, si no funciona eso, pueden utilizar control D para escapar de allí. Lo otro que viene con Node, que viene instalado con Node, es el npm. npm es un manejador de paquetes. Una vez que todo se haya instalado, Node.js y npm, podemos confirmar que fueron instalados correctamente si utilizamos Node menos B y presionamos Enter. Eso nos debería arrojar la versión de Node que tenemos. La versión de ustedes que les salga acá puede ser diferente, mayor o menor a la mía, realmente no importa, siempre y cuando no les salga ningún error. Todo debería estar bien. Lo otro que necesitamos chequear es que esto también se instaló npm, porque nos va a ayudar a instalar Svelte. Necesitamos que esto tenga una buena versión acá. Mientras que no les salga algún error en ninguno de estos, todo está bien. Y eso es lo más importante. Una vez que tengamos el comando escrito, simplemente damos enter. Y aquí podemos seleccionar lo que necesitamos. Es interactivo, se pueden utilizar las flechas para moverse. Nosotros necesitamos seleccionar el framework de Svelte, que es este, y vamos a seleccionar la variante, que puede ser TypeScript, JavaScript o SvelteKit. Por los momentos vamos a irnos con JavaScript. No. Instalar npm, instalar con npm y iniciar ahora, sí. Ok. Lo que va a hacer esto es que va a estar generando la lista de archivos, las carpetas, todo lo que necesitamos para el proyecto. Ok, ya tenemos el proyecto funcionando. Actualmente está corriendo en localhost, en el puerto 5173. Entonces lo que podemos hacer es copiar esta dirección en el navegador, y aquí tenemos Byte y Svelte funcionando juntos. Hay un pequeño simulador aquí del counter, y sí, esta es la manera más sencilla de instalar o iniciar un proyecto en Svelte. Y esto lo vamos a cambiar. Es simplemente la manera más sencilla de empezar el proyecto. Mucha gente lo empezaría manualmente, pero a mí me parece mucho más fácil simplemente ejecutar el comando y dejar que él construya todo lo que necesitamos, porque a la final realmente no nos interesa hacer eso manualmente. Nunca en ningún proyecto es necesario realmente hacer las cosas manualmente desde el principio. Normalmente cuando tú empiezas un proyecto, sea cual sea, siempre vas a utilizar un generador
de- que te va a generar la estructura. Raramente lo vas a iniciar desde cero en donde escribes los HTML manualmente y todos los archivos, las carpetas manualmente. Puede ser posible, pero es mucho más fácil así y mucho más ordenado también. Entonces voy a matar este server y ya no debería de andar. O sea, si vamos a localhost again otra vez, ya no anda. Una vez que tengamos el proyecto abierto con nuestro editor de código, el proyecto se encuentra en... Pueden abrirlo con la terminal. Perdón. Pueden abrirlo con la terminal. Una vez que vayan a esta dirección donde se encuentra su proyecto, pueden utilizar la terminal que ustedes necesiten para abrirlo. Yo estoy trabajando con el editor de código set, pero ustedes pueden utilizar VS Code o Vim o el que necesiten. Una vez abierto el proyecto, esto es lo que nos saldrá. De acá no tenemos que enfocarnos en nada de esto, sino estaremos trabajando primariamente con la carpeta src, que es source, y aquí básicamente vivirán todos los archivos que nosotros utilizaremos para el proyecto. Por eso les invito a abrir el proyecto con su editor de código. Normalmente van a tener que instalar extensiones para poder ver los archivos con los colores apropiados. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que los tags o las etiquetas que yo tengo tienen color, y eso es porque el archivo app.svelte vendría siendo nuestra extensión de archivo. Yo tengo una extensión que lo que hace es que identifica que esto es un archivo tipo Svelte y colorea acordemente a los diferentes tags que tengo dentro de este archivo. Ustedes pueden descargar para su editor de código, seguramente hay alguna extensión igual. Ok, ahora lo que vamos a hacer es inicializar el programa de nuevo. Para eso utilizaremos el comando npm. Si no saben muy bien qué comandos tienen, pueden ir a la carpeta package.json y en esta carpeta pueden ver el nombre del repositorio o el nombre del proyecto, si es privado o no, y aquí en la parte de scripts tienen los diferentes comandos disponibles. Entonces podremos utilizar el comando def para básicamente iniciar el proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos para correrlo? Simplemente hacemos npm run dev, y al hacer eso inicializará de nuevo el servidor en el mismo puerto que habíamos mencionado anteriormente. Podemos ir ahora acá al puerto y veremos el resultado de nuevo de la página con el contador y los iconos. Para eso volveremos al app source y podemos ver que es esta parte de por acá, es todo este contenido de acá. Lo que nosotros queremos hacer es simplemente borrar todo el contenido y salvar. Una vez que hagamos eso y regresemos al navegador, veremos que ya no tiene ningún tipo de contenido. Todavía tenemos fundamentos 01, pero el contenido de la página es completamente vacío. Y aquí entonces podremos empezar. No sé, desde acá. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezaremos por definir cuál es el proyecto, qué es lo que queremos lograr. Lo primero lo que empezaremos es como intentando aprender cómo se trabaja con Svelte. Ok, vayamos ahora a lo que es lo que se le conoce como Two-Way Data Binding. Básicamente es muy similar a lo que ya habíamos hablado anteriormente sobre la conexión de la variable
perdón, en este caso nombre al frontend. Solamente que un poco más, en este caso los corchetes nos están ayudando porque están haciendo gran parte del trabajo por nosotros. Hay una manera más, digámoslo, manual de hacer lo mismo y la manera en que la hacemos es como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo acá. Podemos colocar un input. Y le colocamos el valor bind, ¿no? Y lo que hace el bind value es que básicamente establece como una conexión telefónica a través de estos variables y nos coloca esa conexión dentro del input. Entonces, una vez que tengamos esa conexión, Pedro, por ejemplo, aún ya que lo cambié aquí, necesitamos desplegar aquí nombre, los puntos, nombre. Okay. Aquí vemos que se despliega Pedro acá y acá, ¿no? Nosotros lo estábamos haciendo directamente a través del botón. Al colocar cambiar nombre, cambia el nombre. Y vemos que se hace el cambio. Sin embargo, no es siempre la funcionalidad que nosotros buscamos. A veces queremos editar el nombre, por ejemplo. A veces queremos cambiar el nombre nosotros mismos, algo que no se puede hacer simplemente con cliquear el botón. Por ejemplo, que tu nombre no sea Juan, que tu nombre sea no sé, Marcos, por ejemplo. Al yo hacer el binding, al crear esta línea telefónica, es una línea telefónica, mediante esta variable, nombre, y el input, básicamente el bind conecta los dos valores. Y eso lo que permite es que al establecer esa línea telefónica, cada vez que yo haga el cambio en el input, porque el input está escuchando el valor, básicamente lo que hace que cada vez que yo haga el cambio acá, se cambia en todos lados. Todavía el botón sigue funcionando y seguimos regresando a Juan, pero podríamos colocar Cecilia, por ejemplo. Y aún tenemos esa conexión activa. Básicamente eso es lo que trata el bind. El bind lo que está intentando hacer es juntar o conectar la variable y establecer una especie de puente en donde exista esa conexión o una autopista, por así decirlo. Simplemente para dar ejemplos gráficos, es como crear una autopista en donde el input, que normalmente en HTML no haría nada, si yo elimino esto acá, aún tengo el input, pero al escribir no funciona, no cambia el valor. Lo que hace el bind es que conecta la variable. Conecta la variable acá. Entonces yo puedo acá cambiar y colocar lo que necesite. Como Juan. O... Pero no. José. Eso es básicamente lo que hace el bind. Ok, en esta parte hablaremos un poco más de lo que son los eventos. Ya vimos un poco eso en la sección anterior. Por ejemplo, acá en la línea 12 tenemos un evento agregado al botón como tal. Básicamente lo que hace el botón, que es el que tenemos acá, cambiar nombre, es que escucha por la ejecución del usuario en sí mismo. Es decir, él está escuchando que yo haga clic en él mismo. Cuando se hace clic, inmediatamente llama a la función cambiar nombre y esa función ejecuta el código.
En este caso estamos nada más cambiando el nombre del usuario. Y eso es básicamente lo que son los eventos. Es cualquier expectativa que nosotros, que nosotros estemos esperando o del, del usuario, por así decirlo. Hay diferentes tipos de eventos. Por ejemplo, tenemos el click, tenemos el submit, tenemos el input. Ahorita en breve utilizaremos el input y tenemos el onChange, que es cuando detectamos cualquier cambio. Yep. Ok. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las condicionales en Svelte. Vamos a borrar esto porque ya no lo necesitamos y vamos a empezar a hacerlo de nuevo. Entonces hacemos de nuevo un script y dentro del script vamos a cerrarlo acá arriba. Si tenemos un tag abierto y un tag cerrado, entonces hacemos uno para main y luego cerramos el de main. Si ustedes lo pueden ir haciendo mientras conmigo, genial. Así practican y pueden también este, eh, a lo mejor pueden hacer diferentes combinaciones y así se les facilita un poco más el aprendizaje. Entonces, la- lo que queremos hacer, vamos a hacer que en la pantalla aparezca si el usuario está logueado o no está logueado. Y eso lo hacemos con condicionales. Entonces, vamos a escribir una condicional acá en donde vamos a empezar por nada más escribir el HTML. Entonces, todo aquí en Svelte se trabaja con corchetes, es muy importante. Entonces, vamos a escribir contador o está logueado. Okay. Y vamos a poner else acá. Else es no, es la parte si no está logueado. Y vamos a cerrar el corchete. El corchete se cierra así. Normalmente en JavaScript sería muy similar, pero un poco diferente. Ok, entonces vamos a decir eh, este logueado. Y si no lo está, no estás logueado. Y aquí tenemos básicamente una condicional. Ok, entonces tenemos ya la forma. En estos momentos no se está desplegando nada porque debe darnos un error en la consola, porque esta variable no está definida, aún tenemos que definirla. Vamos a escribir aquí let y le vamos a colocar, está logueado y le vamos a colocar falso. No, vamos a colocarle verdadero por los momentos. Eso no saldría que estás logueado. Aquí me equivoqué. Ok. Entonces, ya aquí nos está diciendo que el usuario está logueado. Em, para entrar por la condicional, es decir, para que nos despliegue el no está, tenemos que cambiar este valor de acá y tenemos que cambiarlo a falso para que de esa manera diga que no está logueado. Entonces podemos crear un botón, por ejemplo, como lo hicimos en la parte anterior. Le damos un evento, un click, y para eso le podemos pasar una función. Y bueno, podríamos pasarle una función directamente o de una manera más, incluso más, podríamos hacer lo mismo que hicimos anteriormente, cambiar estado, digamos, cambiar estado. ¿Y qué vamos a hacer con cambiar estado? Vamos a colocar aquí una función, cambiar estado, y lo que hace la función es que básicamente invierte cualquiera que sea el estado, o sea, si está verdadero, si esto dice verdadero, lo que hace es que lo transforma a falso.
y si está falso, lo transforma a verdadero. Entonces cada vez que hagamos clic en el botón, cada vez que hagamos clic en el botón, el estado de la variable va a cambiar y va a ser diferente cada vez. Entonces, si le damos cambiar estado, dice no, no está bloqueado, está bloqueado, no está bloqueado, no está bloqueado. Entonces, lo que está haciendo es que está entrando dentro de este if o dentro de este sistema de control de flujo y está intentando determinar por dónde debe irse, si debe desplegar esto o si debe desplegar lo siguiente. Eso es básicamente cómo funcionan de forma muy sencilla, muy simple, muy básica eh, los sistemas de control de flujo acá en Svelte. Es bastante sencillo, bastante simple y muy fácil, muy fácil. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los bucles en Svelte. Vamos a hacer lo mismo. Creamos un script, creamos un main. Y en este main lo que queremos, vamos a crear una lista. Una lista de elementos, por ejemplo, frutas. Y vamos a colocar manzana, pera, naranja, lo que necesitemos. Una lista de compra. Vamos a hacer lista de compras. Okay. Entonces, con nuestra lista de compras, nosotros lo que queremos es desplegar esa lista de compras en la pantalla. Es decir, que nos muestre la lista acá ordenada una detrás de la otra. Y lo que podemos hacer es utilizar Svelte. Y la forma de hacerlo en Svelte sería con una lista. Digamos que hagamos una lista. Y vamos a utilizar los corchetes de nuevo. Vamos a usar los corchetes de nuevo. Y hacemos ahora un hashtag each. Y luego le pasamos el nombre de la lista de compras. Lista de compras as. Le ponemos as, que es una palabra clave. Fruta o item. Sí, vamos a colocarle item. O elemento, podríamos colocarle también. Elemento. Sí. Entonces, una vez que tengamos eso, podemos cerrar el loop. Se cierra como ya hemos visto, con el slash. Y luego lo que hacemos es que aún a este momento no lo hemos desplegado. Para desplegarlo necesitamos definir el elemento como tal. Entonces ahí tenemos. Ok, entonces lo que va a hacer es que básicamente está haciendo un loop a través de todos los elementos de la lista y desplegándolos aquí en la pantalla. Y así. Y podremos hacer otras combinaciones. Por ejemplo, yo podría decir to uppercase. To uppercase. Y esto lo que va a hacer es que va a transformar todas las palabras en mayúsculas, por ejemplo. Sí. O otras combinaciones que queramos que creamos adecuadas. Pero básicamente esto es lo que es un loop sencillo. Se inicia con el each y se cierra así, de esta forma, y se lleva esta palabra clave as. Es bastante simple de hacer, bastante nada complicado. Si queremos sacar el index, es decir, saber cuál es el número del elemento, podemos colocar index y podemos imprimirlo acá si necesitamos el index. Index, por ejemplo, index. Punto. Y esto lo que va a hacer es que nos va a dar el número del elemento. Los índices normalmente empiezan por 0, pero si queremos empezarlo por 1, por ejemplo, simplemente le agregamos un +1 y eso debería empezar por el siguiente número. Entonces 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3 o la cantidad de elementos que ustedes tengan allí.
Dejemos que lo dejamos así por el momento. Y ahí vamos. Sí, esta es una manera de hacerlo. Hay diferentes maneras, pero digamos que esta es la sencilla y la más fácil. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que son los componentes. Para eso vamos a borrar este momento y vamos a borrar esto. Y vamos a crear nuestro primer componente. Nuestro primer componente se llamará saludo. Todos los componentes empiezan con la letra inicial en mayúscula. Svelte, con la extensión .svelte. Eso significa que es un archivo de tipo Svelte. Y dentro de aquí vamos a crear un parágrafo y le vamos a decir hola a todos desde este componente. Okay. O desde nuestro primer componente. Y para utilizar ese componente, vamos a ver que aquí ya si refrescamos no hay nada. Para utilizar ese componente lo que tenemos que ir a la etiqueta script y utilizar el import. Y vamos a decir saludo, importa saludo from o de saludo.svelte. Y finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer saludo. Y con esto ya deberíamos acá tener nuestro primer componente. Desde el padre vendría siendo acá el app. Los componentes funcionan o se estructuran de esta forma. Tienes un componente padre, que es el que estamos acá, el app. Y dentro de ese componente padre tú puedes invocar o llamar a hijos, componentes hijos, como este. En este caso, este es el componente hijo porque lo estamos llamando desde el padre, que es el en el que estamos actualmente. Entonces, el padre puede llamar al componente hijo y ese hijo permite interactuar de manera jerárquica hasta el padre. Por ejemplo, digamos que para yo interactuar con el hijo, con el componente saludo, puedo pasarle un nombre. Digamos en este caso sí, se llama Juan. En estos momentos no hay nada que despliegue acá. Este Juan no sale por ningún lado. Pero si vamos al componente y llamamos al script, colocamos un script acá y podemos decir let nombre y lo estaremos de la variable props. Y props podemos decir acá nombre. Ok, ahora tenemos un pequeño error acá. Parece que la runa no... Parece que no estamos invocando a la runa. Para eso, siempre que tengamos un error de ese tipo, podemos ir al Svelte y vamos a la documentación y acá podemos ver la parte o sección de runas. ¿Qué son las runas? Runas son básicamente palabras especiales que Svelte tiene y todas empiezan con el símbolo del dólar. Y son palabras que nos permiten interactuar con las variables específicamente hechas para Svelte. Esto no es código JavaScript, es código de Svelte propio. Entonces podemos ir acá a los props, por ejemplo, y aquí te describe cómo son, para qué se utilizan, para qué son, y aquí puedes ver cómo se escribe. Por ejemplo, en mi caso ya veo mi error. Mi error es que props es una función. Entonces si agrego acá paréntesis,
ya esto debería de funcionar. Y si vamos a fundamentos de nuevo, ya vemos que despliega la palabra Juan. Y si para verlo un poco más claro, puedo colocar una etiqueta B y veremos que se resalta el nombre Juan. Y desde el padre puedo cambiar el nombre a Pedro, por ejemplo. Pedro. Genial. Ahora, podremos hacerlo más dinámico incluso, porque podríamos crear una variable nombre y digamos que la variable se llama Marcos o María. Sí, digamos María. ¿Podría yo pasar la variable acá? Sí, ¿por qué no? Podemos pasar aquí a la palabra nombre. Y en estos momentos está haciendo algo un poco magia, digámoslo así, porque sabe como que la propiedad se llama nombre y la variable nombre, entonces está diciendo, bueno, lo podemos recortar y hacerlo así más directo. Pero para hacerlo un poco más claro, para que se vea un poco, es básicamente esto. Está haciendo esto. ¿Okay? Y podemos ver aquí que ya el nombre aparece María. ¿Y qué nos permite esto? Que este componente podría ser mucho más largo, podría tener mucho más lógica. Sin embargo, nosotros lo invocaríamos de esta manera y lo utilizaríamos acá. Y podríamos hacer cosas muy dinámicas y muy complejas con algo muy sencillo. Podríamos cambiar, como lo hicimos, podríamos poner un input y cambiar el nombre de María dinámicamente y desplegarlo aquí dinámicamente. Podríamos hacer muchas combinaciones como las que hemos hecho y quiero dar a demostrar el valor o las posibilidades que tenemos con esto. Entonces, eso es básicamente las propiedades. Podemos poner eh, edad, por ejemplo, 25, por ejemplo, 27 años. Y podríamos agregar muchas más propiedades al componente, lo cual por los momentos no lo voy a hacer. Simplemente quería demostrar cómo se crea, para qué funciona, qué es lo que hace. Y ahora lo que quiero agregar es el otro pedazo de lo que es un componente. Que dentro de los componentes tenemos algo que se llama slots. Slots. ¿Y qué son los slots? Slots son desde el componente padre, perdón, podemos agregarle contenido. Es decir, digámoslo así, /saludo, y aquí lo abrimos. Y desde acá podemos aquí pegar hola desde el padre. Esto no se da de desplegar aún, porque para hacer que los slots se desplieguen necesitamos unas palabras especiales. Vamos un momento de nuevo a la documentación. Vimos un poco sobre lo que eran las propiedades. Hay diferentes maneras de llamarlas. En este momento lo utilizamos así. Pero podríamos agregarles propiedades por default. Es decir, podríamos decir que el nombre por default sería anónimo, por ejemplo. Entonces, si no proveemos un nombre como María, el nombre va a ser anónimo en este caso, por ejemplo. En este caso no se está... nada más quiero mostrar esto para dar un ejemplo. Anónimo, ¿ven? No, porque no estoy proveyendo ningún nombre por los momentos. Pero si le agrego el nombre, si asigno a la variable nombre el valor María, dentro del componente saludo
ya no habrá ya esta variable no estará vacía, tendrá el valor María, por lo tanto no desplegará anónimo, sino que desplegará María. ¿Ok? Solamente eso para sobrepasar un poquito más, que se pueden asignar valores por defecto. También se pueden renombrar propiedades y se pueden actualizar de manera dinámica las propiedades dentro del componente hijo y dentro del componente padre. Por los momentos no vamos a hablar tanto de eso, simplemente quería sobrepasarlo y quería ir directamente a lo que eran los slots. Em, en esta parte, en esta sección de los slots, podemos ver que acá tenemos un componente modal y se le agrega al componente modal un texto y ese se despliega. Por la razón por la cual a mí no se me despliega el componente es porque yo tengo acá una S, lo escribí mal. Pero si ahora lo renderizo, ven que ahora está desplegando el valor. Siempre que no estén seguros, siempre que algo no les vaya bien, pueden siempre ir a la documentación, tenerla a la mano y revisar, porque a veces uno se confunde o pierde em, conocimiento de cómo llegar a la meta, digámoslo así. Es importante, la documentación es importante porque te ayuda a saber qué herramientas tienes a tu disposición y cómo las puedes utilizar. Entonces, yo siempre recomiendo tener la documentación siempre a la mano, simplemente para revisarla, simplemente. Y por eso quería mostrar acá cómo se utiliza, cómo podríamos em, utilizarla para ayudarnos. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer con los slots? Que podemos crear slots exclusivos. Es decir, dentro de dentro del hijo, dentro del componente hijo, podemos tener un slot. Y ese slot, digamos que le podemos asignar un nombre. Y ese nombre podría ser footer, ya. ¿Por qué no? Y dentro de este footer van a ver que en los componentes no se despliega nada. Para yo desplegar algo dentro de ese dentro de ese componente, tengo que llamarlo. Entonces puedo colocar P. Okay. Entonces, para llamar a ese componente, lo que tenemos que hacer es que le decimos slot. No, para ser más exacto, no deberíamos de hacer un div. Deberíamos hacer un div porque un parágrafo, aunque podemos utilizar el parágrafo para hacer para seguir las normas del HTML, lo más recomendable es utilizar un div en estos casos cuando estemos llamando a un fragmento dentro del componente. Solo dentro del componente es como, digamos, como una página HTML que puede estar dividida. Es como un libro y en el libro uno tiene imágenes, uno tiene parágrafos, uno tiene diferentes secciones dentro de las páginas de un libro o una revista. Entonces yo estoy tratando de crear una sección diferente dentro del mismo componente. O sea, el componente se llama, el fragmento dentro del componente o la sección dentro del componente se llama footer. Y la forma en que la llamo es utilizando el slot y le paso el nombre del slot que yo quiero utilizar. En este caso yo quiero llamar al slot footer, que fue este que está acá. Entonces, cuando yo lo llamo a ese, lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar hola, estoy
en el footer. Y le podríamos pasar algo así como un span aquí, le podríamos poner un span simplemente para resaltar que es el, simplemente para resaltarlo un poquito más. Color blue, sí, porque y para que se vea un poquito mejor. Y vamos a hacerlo así. Entonces va a desplegar esto en azul. Vemos que lo estoy haciendo todo en el main, o sea, en el padre de la aplicación, en el componente principal. Y aquí tengo yo, estoy llamando dentro del componente, estoy pasándole un fragmento a ese componente, diciéndole, bueno, digamos que eh, dentro de ese componente existe un pedacito reservado con un nombre específico y ese pedacito solamente va a desplegar lo que está dentro de este footer. ¿Okay? Entonces, si hacemos esto, vamos a ver que acá, si vamos al fundamentos, okay, no se despliega. A ver. Que me equivoqué. Oh, ya. Refrescación. Tenía que refrescarlo con el enter. Ok. Entonces, ven que desde acá ya se despliega. Pueden ver que está el texto azul. Y que dice, hola, estoy en el footer. Y esto, a pesar de que lo estoy haciendo en el principal, se está llamando en el hijo. Em, y eso es básicamente lo que podemos hacer con los slots. Los slots pueden ser muy dinámicos, de que podemos crear botones que desplieguen diferentes acciones y colocar esos botones de manera dinámica. Podemos hacer una gran cantidad de combinaciones. Em, y los slots nos ayudan mucho a eso. Nos ayudan, por ejemplo, si queremos crear un componente de tipo tarjeta, en donde nosotros queramos eh, pasarle una información diferente a lo que el componente ya tiene, podemos hacerlo eso con slots. Y lo vamos a ver más adelante. Em, pero esa es toda la parte, por los momentos, la parte básica de componentes y propiedades y slots. La documentación, como les digo, pueden ir a Svelte Dev y aquí vienen al los docs Svelte y aquí pueden tener acceso a toda la documentación. Muy buena calidad la documentación. Si hay algo que quieran revisar rápido, realmente es muy buena tenerla a la mano. Bueno, eso es todo por esta parte. Ahora vamos a hablar de el life cycle, lo que es el proceso de vida de la creación de componentes. Ok, ya estamos en las últimas fases eh, etapa del curso de Fundamentos Básicos de Svelte y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los ciclos. Los ciclos son básicamente Svelte Svelte y cualquier otro framework eh, de, que utilice two-way data binding tiene ciclos. Frameworks como por ejemplo React, que es muy popular, Vue.js, Angular y Ember y muchos otros más utilizan la misma lista de ciclos. Es decir, la aplicación se ejecuta y al ejecutarse la aplicación podemos añadirnos a las diferentes etapas de la aplicación. Para para darles un ejemplo más visual de lo que significa esto. Cuando ustedes tienen una computadora y ustedes encienden esa computadora, la computadora va a través de una lista de tareas. Envía electricidad a todo el sistema y la electricidad cuando enciende la computadora, ella ejecuta una lista de tareas que tiene pendiente, como para revisar si la RAM está en buen estado, si puede leer el disco duro, si el CPU está funcionando.
Y entonces va por toda esa lista de tareas chequeando. Y eso vendría siendo como el ciclo de vida del sistema operativo o, del, o de la computadora en este caso. Pero eh, es una analogía muy similar acá. Eh, Svelte tiene una lista de tareas que se ejecutan antes de que el código inicial que nosotros vemos en pantalla se ejecute. Entonces, tenemos por ejemplo main, ¿no? Y decimos que hola mundo desde Svelte. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos este hola mundo desde Svelte acá. Y lo que queremos hacer es ejecutar algo antes de que se ejecute esto. Mucho antes de que se ejecute esto, queremos ejecutar algo. Entonces, para eso podremos utilizar un script. Y entonces llamamos a la librería de Svelte. Y desde Svelte llamamos el onMount. Entonces hacemos onMount. Y hacemos esto así. Y entonces decimos alerta. Componente se montó correctamente. Entonces, si vamos otra vez al navegador, vemos que ya nos sale la alerta. Y seguimos con el hola mundo. Pero antes de que se ejecute el hola mundo, nos sale la alerta. O sea, es decir, este código de acá se ejecuta mucho antes que este código de acá. Porque el ciclo de ejecución es diferente. Entonces, tenemos diferentes ciclos de ejecución dentro de una aplicación y podemos agregarnos a las diferentes etapas. Por ejemplo, podríamos hacer uno al principio, antes de que se ejecute nada, o uno al final, después de que se ejecute todo. ¿Y para qué necesitamos eso? Algunas veces necesitamos limpiar cosas o necesitamos ejecutar código antes de que el usuario ejecute código. Y esto nos permite hacer eso muy fácilmente. Si vamos a la documentación de Svelte, podemos ver que aquí hay los diferentes ciclos. Por ejemplo, aquí está el onMount que les acabo de mencionar. Explica un poco cómo funciona. Está el onDestroy, que es cuando se destruye, cuando el componente está siendo destruido. Eso es para limpiarlo un poco, podríamos utilizarlo. No es necesario, pero en algunos casos sí es. Tenemos el tick. Tenemos el before y en el after update. El before and after update es como en el medio, es como después de que se monta el componente. Es como un entre el medio, pero necesita que haya alguna clase, también vigila que haya alguna actualización del, de los componentes. Por ejemplo, cuando utilizamos un contador y aumentamos el número de elementos dentro del contador, el before update te avisa cuando se está actualizando la pantalla, digámoslo así. Entonces, básicamente eso vendría siendo los diferentes ciclos de vida. Normalmente no se utilizan todo el tiempo, pero sí es necesario por lo menos tener idea de que están por ejemplo, el mount, por ejemplo, algunas veces puede ser útil. Un ejemplo que me viene a la mente rápido es cuando tienes que hacer un llamado a la API porque necesitas información antes de que todo se despliegue a tu usuario. Puedes utilizar el mount para hacer rápido la petición y que se te descargue todo. No es 100% aconsejable, hay diferentes tipos de alternativas, pero es una opción, que tenemos allí y es válido tenerla en mente en caso de que necesiten hacer algo específico antes de que se ejecute el código que ustedes están creando. Eso vendría siendo lo que son los life cycles. Ok, ya esta es la parte final del primer curso de fundamentos de Svelte. Ya sabemos más o menos cómo funciona Svelte.
Ya tenemos una idea de cómo crear un proyecto, cómo, cómo utilizar variables, cómo utilizar eventos, cómo conectar la variable con el frontend, cómo hacer ese binding, cómo utilizar ciclos de flujo para controlar los diferentes resultados para el usuario. Tenemos una idea de cómo crear los eventos, para qué son los eventos. También tenemos una idea ahora como de qué son y para qué funcionan los componentes. Eh, Sabemos qué son las propiedades, para qué sirven las propiedades, para qué son los slots, cómo funcionan, de manera básica y es bastante sobre el Svelte. Em, es como estamos sobrevolando sobre el framework, pero con estas herramientas muy básicas, muy sencillas, se pueden combinar y crear muchas aplicaciones diferentes. También sabemos ahora lo que son los life cycles, y cómo nos pueden ayudar a hacer diferentes acciones antes o después de que se cree la aplicación. Y sí, eso vendría siendo todo por por esta primera parte. Luego, conforme avancemos, em, se irá poniendo un poquito más avanzado. Em, es bueno revisar un poco la parte de los tutoriales de acá, muy recomendado. Acá muestra todos los diferentes tipos, ya lo que hemos hablado, cómo hacer el binding, qué es Svelte, todo ese tipo de cosas. La documentación está muy buena. Y sí, esto va a ser simplemente como para, para ayudar a procesar o digerir toda esta información. Em, sí, muchísimas gracias y bueno, espero que les haya gustado.